para mi papá, me va a castigar. No, no, no. Pero como estaba el Señor Jesús, le creyó. Mire, yo voy a hablar de algo que se ha mal informado, se ha manipulado. ¿Ok? Voy a hablar acerca, y me voy a ir al 13 para hablar de esto. El capítulo 3, es el versículo 13. Dice: y luego, después de que le dieron de comer a todos ellos, dice: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que les había comido. Como le decía, yo me estoy imaginando a este muchacho que decía: no, estos son para mi papá, esto es para mi negocio, lo tengo que vender, si no lo vendo me van a castigar, si no lo vendo no voy a tener de qué comer. Pero tuvo fe. Y le dije algo, que voy a hablar de algo que se ha mal usado: la prosperidad. Solo porque alguien por allá la está mal usando no significa que sea de Dios. Amén. Todos sabemos que a Dios le gusta que sus hijos prosperen, así como le dijo, así como prospera tu alma. Pero claro, también no deja atrás nuestra economía. Mire, nosotros, Dios nos ha dejado ahí, como dice: y trae los diezmos al alfolí y probadme. Pero ahora Dios también quiere probar nuestra fe. Hay muchas bendiciones para nosotros. Recuerde acerca de aquellos siervos que se les dio algunos talentos. Dice, Él los estaba probando, Él sabía. Porque usted cree que fue casualidad, y me estoy pasando ahí, usted cree que fue casualidad que aquel solamente le dio uno. No, no fue casualidad, sabía de lo que era capaz. Dije, antes de que este me lo malgaste, mejor le doy uno para probarlo. Entonces Dios está probando nuestros corazones. Lo que tú tienes, y no estoy hablando de tu economía solamente, de tu dinero, lo que tú tienes en tu vida, Dios lo quiere multiplicar. Ahora hablemos de la economía. Dios quiere multiplicar nuestra economía. Vuelvo a mencionarle, estoy hablando de que Dios quiere prosperarte, pero no lo estoy hablando de la forma que lo han mal usado. Pero si Dios quiere prosperar tu vida, y no te estoy diciendo pon 100 y Dios te va a dar 1000. Aunque si fuera un rema, efectivamente Dios lo puede hacer. Amén. ¿Cuántos creen? Amén. Muy pocos, pero creemos que Dios lo puede hacer. Amén. Así que yo le voy a invitar que usted crea y le diga: Señor, yo sé que aquí tengo 5 panes, 2 pececitos, aquí traigo mi diezmo y aquí traigo mi ofrenda. Yo sé que tú la vas a bendecir, y en mi casa no va a faltar el aceite, ni el vino, ni el gozo. Amén. Ni el pan. ¿Cuántos quieren ponerse de pie, traer su ofrenda? Pase adelante y nuestro pastor va a orar por ella después. Aleluya. Gloria a Dios. Si me acompaña a orar, mi hermano, esta noche vamos a bendecir lo que usted y yo hemos traído al alfolí esta noche. Padre, bendecimos esta noche, Señor, lo que tu pueblo, Señor, ha traído con gozo y con alegría, de voluntad propia, Señor. Padre, sabiendo que obedeciendo es como obtenemos tus bendiciones, Señor. Padre, bendice, Señor, aquel que da con gozo, con alegría, Señor. Te lo suplicamos, mi Dios, sea reprendido el devorador, Padre, de nuestras finanzas, de nuestra salud, de todo, Señor, sea reprendido el devorador, y que obtengamos, Señor, las promesas de ser obedientes a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo suplicamos, y añade bendición, Señor, a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Pueden descender, mis amados hermanos. Gracias, Luisito. Esta tarde, mi hermano, vamos a continuar con el tema de la mañana, en el cual estuvimos platicando, hermano, acerca de las ataduras, y vimos, hermano, cómo no voy a tratar de ahondar mucho, pero quiero nada más hacer esa introducción acerca de que vimos lo del hombre fuerte.
¿verdad? Hablando en el libro de Mateos y en el libro de Lucas, capítulo número 8, versículo 22, habla ahí acerca de un reino dividido y de cómo un hombre, para poder ser saqueado, necesita llegar a otro hombre más fuerte, atarlo, tomar sus bienes para luego distribuirlas, dice. Entonces empezamos a ver los tipos de ataduras, hermano, que hay, en los cuales los hombres fuertes atan a los creyentes. Y vimos algunos y empezamos a tocar y empezamos a hacer la disección del gadareno, ¿verdad? Entonces ahí más o menos me voy a tratar de enfocar. Para que usted vea, hermano, voy a tratar de retroceder un poquitito nada más para poder verlo. Y nos habla la palabra del gadareno. Si usted quiere leerla completa, váyase a Lucas, ¿verdad? Capítulo número 8, y ahí va a leer toda la historia. Pero habla que el gadareno viene de 3 letras Gad, y era una de las 12 tribus de Israel, el 7º hijo de Jacob y de Silpa. Su nombre significa tropa, y tropa significa o tiene una similitud a 100 hombres. En Primera de Crónicas 12:28 leímos que los de Gad se pasaron a David en la fortaleza en el desierto, hombres fuertes, valientes, entrenados para la guerra, diestros con el escudo y la lanza, cuyos rostros eran como rostros de leones y eran tan ligeros como las gacelas sobre los montes. De los hijos de Gad, estos fueron capitanes del ejército. El menor tenía un valor de 100 y el mayor un valor de 1000. En Crónicas capítulo 21 versículo 9, y el Señor habló a Gad, vidente de David, diciendo las cosas o de lo que iba a suceder. Cuando nosotros empezamos a estudiar, vimos la condición cuando Cristo atraviesa el mar, llega a la región de Gadara y encuentra en Gadara, le sale al encuentro un endemoniado. La Biblia lo describe así. Y vimos, hermano, cómo este hombre vivía en medio de sepulcros, se lo estoy parafraseando. Vivía, hermano, desnudo, no tenía ropa desde mucho tiempo, no vestía ropa, sobre todo no tenía casa. Y, hermano, lo amarraban con grilletes y con cadenas y ponían guardia sobre él. Y él, hermano, en ese momento rompía todo, hermano, los grilletes, las cadenas, y nadie lo podía contener. Llega nuestro Señor Jesucristo, lo libera, hermano, y luego este hombre en su sano juicio se sienta a los pies de Cristo, hermano, y comienza a verlo. Pero cuando vemos la condición que estaba el gadareno o el endemoniado de Gadara, como le conocemos en la Biblia, nos damos cuenta, hermano, la condición de los de Gadara o los de Gad, de la tribu de Gad, como era la condición de ellos. Valientes, son guerreros, hermano, sabían usar la espada, la lanza, el escudo, hermano, eran diestros, su rostro denotaba, hermano, fiereza, su rostro denotaba la fuerza, pero eran ligeros y rápidos como las gacelas en los montes. Aparte de eso, mire, tenían un valor delante de Dios de 100 a 1 y de 1000 a 1. Pero aparte de eso también, hermano, eran videntes, o sea, tenían don de profecía, tenían lo profético en ellos. Así se movían los de Gad, los de la tribu de Gad. Pero cuando vemos que le da Jacob ese mover profético a este lado del gadareno, vemos cómo el Padre utiliza estas palabras. A Gad un ejército lo asaltará, mas él acometerá al final, dice la versión Reina Valera del 95. La versión Dios habla hoy dice: a Gad le atacará un ejército, pero después él lo perseguirá. Y la en lenguaje sencillo nos habla, dice: a Gad te atacará una banda de ladrones, pero tú los atacarás por donde menos lo espera. Vimos entonces que hay un lado profético de los gadarenos, y cómo esta palabra le afecta en su pasado a la tribu de Gad, cómo fue declarado algo en el cual iban a ser asaltados, iban a ser amarrados, iban a ser, hermano, tendidos por un ejército, pero al final, entonces vemos que esta parte se cumple, esta profecía se cumple en dos facetas. Cuando los atacan y el Señor, digamos, los amarran, los atan, espiritualmente estoy hablando, y luego cuando el Señor llega, entonces lo libera y se cumple la segunda parte de esta palabra de Israel que le dio de Jacob: pero tú los atacarás por donde menos se esperan, después él los perseguirá, mas él acometerá al final.
Estaba hablando entonces del levantamiento del Gad, de la tribu de Gad, a través de este gadareno. Pero todo sucede cuando Cristo Jesús llega a la vida de este hombre. Ocurre una liberación, se rompen las ataduras, se rompen las cadenas. Llega, hermano Jesús, este hombre se sienta en sus cabales y de ahí, hermano, quiere irse con Cristo. Pero él le dice: no, quédate, vete a los tuyos y muéstrales y diles cuán grandes cosas Dios ha hecho con ellas. Al final se cumple esta profecía cuando este hombre de Gadara regresa y acomete en contra de sus enemigos, predicando el evangelio de Jesucristo, haciendo grandes cosas. La Biblia no lo describe, pero yo pienso, hermano, yo lo creo, que este hombre llegó lleno del poder de Dios después de haber sido liberado por esa legión de demonios, y me imagino que el Señor le dio esa llenura de poder y de autoridad en él y empezó a hacer estragos en el reino de las tinieblas. Entonces ahí nos quedamos. Pero entonces hagamos un poco más la disección de este hombre antes de meternos en lo que son las armas o la armadura que Dios utiliza, ¿verdad? La que nos habla en Mateo dice: y si me roba las armas en las cuales confiaba, eso significa armadura. Vamos a verlo. Entonces la profecía de Jacob tenía esas dos partes, ya lo que estamos hablando. El lado fuerte habla del potencial, de la habilidad, de la capacidad, de la inteligencia, de la fuerza física que tenía este hombre, en el cual rompía las cadenas, hermanos, se liberaba. Y es como el árbol de el sicomoro. El sicomoro es un árbol frondoso, es un árbol de frutos verde, pero su raíz se enreda sobre la tierra y va creciendo, hermano, de una manera como enredadera. Entonces vemos que esas son las ataduras. Así era este hombre. Era fuerte, hermano, era frondoso, pero estaba atado en su alma. Estaba endemoniado hasta que Cristo llega ahí. Ahora, el lado débil es la parte de la vida, es la que da lugar a que las ataduras digamos, los males sean cíclicos y vayan atacando a las personas. Así atacaban a este hombre de Gadara, ¿verdad? Tenía esas ataduras cíclicas que se iban cumpliendo, hermano, cada cierto tiempo. Estos demonios, hermanos, se iban traspasando de generación en generación e iban atacando específicamente a los hombres de Gad. Pero a este hombre, hermano, cuando llega Jesucristo, rompe esa atadura y rompe esa herencia, y esa profecía se comienza a cumplir, la parte final. Entonces este hombre de Gadara comienza, hermano, la segunda parte de lo que proféticamente le dio. Pero examinemos ahora un poquito qué fue lo que sucede con este hombre y por qué él actuaba de esa manera. Veamos el lado débil de este hombre, porque el lado fuerte, pues ya lo vimos. Rompía cadenas, hermano, hacía estragos, no, nadie lo podía detener. Tenía un lado fuerte, pero tenía un lado débil. Entonces veamos el lado débil del endemoniado de Gadara. Y si vamos a la luz de la palabra, veamos entonces las ataduras del gadareno. Y veamos la primera. Y eso está ahí en Lucas 8:27, dice: vivía entre sepulcros. Ahora, ¿qué tiene que ver eso, hermano, con una atadura, pastor? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, veamos entonces qué es lo que encontramos en los sepulcros. Porque en los sepulcros, ¿qué se encuentra? ¿Qué encuentra usted en un sepulcro? Bueno, huesos muertos, pudrición, muchas cosas se encuentran en los sepulcros. Pero, ¿cómo? Malos espíritus, dice también ahí. Pero como vamos a ir a lo espiritual, tenemos que ver qué significa vivir en el cementerio, qué significa vivir en los sepulcros. Entonces, este hombre vivía ahí y ese era su hábitat, ahí estaba. Vivir en medio o rodeado de gente con clima de una mortandad espiritual o gente muerta. Porque estamos viendo el lado espiritual, el lado débil del gadareno, no el lado fuerte. Y entonces el lado débil es: vivía en el cementerio. Quiere decir que espiritualmente podía estar rodeado de mortandad o de gente que estaba muriéndose espiritualmente o gente ya muerta espiritualmente. Vivía él en ese ambiente. Los muertos no van a ningún lado, están confinados a un lugar que es el cementerio. Entonces, cuando nos damos cuenta, el ambiente en que vivía el de Gadara, literalmente eran muertos, porque era un cementerio. Ahora, trasladémoslo al lado profético o al lado espiritual. Significa que el gadareno o el espíritu del gadareno estaba viviendo entre muertos,
Hoy en día puede ser, hermano, que la gente vive entre muertos, entre gente que esté viva, pero está muerta espiritualmente. Gente que no tiene respeto por las cosas de Dios, o sea, su espíritu está desconectado de Dios. Porque dice la Biblia en Romanos que estábamos muertos en delitos y pecados. Quiere decir que alguien que no está en Cristo Jesús está muerto. Estamos bien, sí me entiende ahí, ¿verdad? Quiere decir que el que no está en Cristo Jesús está muerto. Y muchos podemos tener amistad y una relación muy íntima con gente que está muerta espiritualmente. Y ese ambiente es un ambiente de cementerio espiritual, porque va atrayendo espíritus de muerte, va atrayendo, hermano, todo lo que ustedes me dijeron en la vida de un creyente. Por eso es que nosotros debemos de ver por dónde caminamos y con quién nos juntamos, con quién hacemos alianza. No debemos estar en un clima donde la gente no va a ningún lado porque están muertos y no avanzan. Ahora yo le pregunto, y yo me pregunto, ¿quiénes son nuestras amistades? ¿Cuál es el ambiente que usted y yo frecuentamos? Porque ese ambiente va a determinar muchas veces nuestro ambiente espiritual. Y si usted y yo tenemos demasiada relación con gente que está muerta espiritualmente, más de alguna garrapata se pega. Mire, hermano, algo llega a suceder cuando nos podemos juntar con gente espiritualmente muerta. Hasta incluso, hermano, mire, hay gente que está muerta dentro de las iglesias. Nadie puede vivir de gente o rodeado de gente muerta y estar libre de ataduras que matan espiritualmente y que traen contaminación de muertos. Usted sabe que antes no podía tocar uno cadáveres ni nada porque había una contaminación, dice la palabra en el libro de Deuteronomio. Pero cuando estamos hablando espiritualmente, ¿con quién nosotros hacemos alianza? ¿Qué era lo que el gadareno, hermano, actuaba a él? Porque entonces solo estaba entre muertos. Muchas veces nosotros podemos tener enfriamientos por andar entre muertos espiritualmente. ¿Qué es lo que los muertos escuchan? ¿Qué es lo que los muertos, hermanos, perdóneme, miran? ¿Qué es lo que los muertos hablan? Pero estoy hablando de espiritualmente, no estoy hablando de gente literal. No va a decir que el pastor estaba hablando de zombies. No, no estoy hablando de zombies. Estoy hablando de gente muerta espiritualmente. Gente que no tiene una conexión con Dios. Gente que no tiene una relación con Dios y nos rodea. Bueno, veo así algo suspenso el ambiente, pero vamos a ver, vamos a seguir. Marcos 5:5. Siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros, entre muertos, y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Ahora, aquí está, esto está tremendo porque ¿qué significado tienen las piedras y qué significado tiene herirse? Porque esto, hermano, no es normal, escúcheme, que alguien agarre piedras y comience a herirse. ¿O es normal eso? Entonces veamos el significado. Uno de los significados que tienen las piedras es que era de condenación y de destrucción. Las piedras. Ahora yo le voy a pedir por favor que usted abra su Biblia, a alguien ahí rápidamente, y veamos a la luz de la palabra, hermano, esto que quiero transmitirle. Entonces veamos esto. Las piedras significa el instrumento de acusación y de condenación y de destrucción que utiliza el enemigo. Este hombre se hería con piedras porque esas piedras significa que se hacen daño con su pasado. Una de las ataduras que tenía el gadareno era que se cortaba y se hería por su pasado. Si alguien me lee, por favor, el Evangelio según San Juan, capítulo número 8, versículo 3. Levántenle la mano cuando lo tenga, por favor. ¿Quién lo tiene ya? 8:3. Bueno, que me lo lean así rápidamente, así con voz varonil o voz mujeril.
Escuche bien. Vaya, detengámonos ahí. Ahí está, ahorita va a seguir. ¿Qué era lo que había pasado con esta mujer? La habían agarrado con las manos en la masa. La agarraron en el hecho del adulterio. La agarraron los religiosos, se la presentaron a Jesús y dijeron: en la ley de Moisés dice que esta mujer, ¿qué debe ser? Dice. O sea, ¿qué iban a utilizar para hacer justicia a ellos? Iban a hacer piedras. O sea que la piedra era un motivo de hacer justicia y con eso iban a hacer acusaciones. Continúe, por favor. Amén. Hasta ahí llegamos. Entonces, a esta mujer la estaban acusando. Iban a utilizar piedras para condenarla, para herirla y para matarla. Ahora, alguien ábrame su Biblia en Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice Joshua? Bueno, entonces, mire cómo era la interpretación de la acusación. Porque según Juan 8:30, solo le llevaron a la mujer. Pero según, y le dijeron, y la ley de Moisés dice que esta mujer debe morir apedreada. Pero la ley de Moisés dice, según Deuteronomio 22, ambos debían de morir apedreados. Entonces las piedras en este caso, a esta mujer era la única que estaban acusando. O sea, querían destruirla, querían hacer justicia, querían condenarla en base a piedras. Entonces vemos que el gadareno se hería en base a las acusaciones y a las condenaciones que sentía él en su vida. Por eso es la figura de las piedras, que él se hería con su pasado, se sentía condenado, se sentía, hermano, acusado. Y puede ser, hermano, que por eso mucha gente se siga hiriendo con su pasado, con piedras, porque se siente todavía condenado y se siente acusado por cosas que sucedieron en el pasado. En la mañana lo hablamos y dijimos esto: el presente, hermano, de una persona, el enemigo lo utiliza para detenerle su futuro utilizando su pasado. El pasado es el arma en el cual el enemigo usa para detenernos en nuestro futuro. A este gadareno, hermano, lo estaban acusando, o se estaba autoacusando y autocondenando por el pasado que estaba viviendo. Por eso se hería con piedras. Puede ser, hermano, que hayan personas, que hayan creyentes, hijos de Dios, todavía hacía daño con piedras porque se autoacusaba, se autocondenaba y se quería autodestruir. Cortarse con piedras a sí mismo significa no perdonarse o no aceptar perdón. Es necesario que para romper esta es, porque cuando una persona, hermano, no encuentra el propósito de su vida, no entiende, hermano, qué es lo que va a hacer el Señor en su vida por una palabra, por algo que le dijeron. Cuando llega, hermano, se acuerda, y empezamos a ver en la mañana en el libro de Mateo, llega para robar. Y cuando roban, este grupo de asaltadores o se meten a la casa, causan daños. Entonces pongámonos en la vida del gadareno, con la maldición que le dieron, con la palabra profética que le dio su padre, en el cual le dijeron: un ejército te va a asaltar, una banda de ladrones te va a asaltar. O sea, aparte de la maldición, ¿qué le dijeron o qué hizo esa maldición en este hombre? Le robaron. ¿Qué le robaron? ¿Se acuerda que vimos en la mañana qué le pudieron haber robado a este hombre?
Bueno, su paz, porque vimos, hermano, está seguro. La paz es la seguridad. Tenía una casa, le robaron su casa. Entonces vemos, hermano, que cuando una persona pierde el rumbo de su vida, hermano, se vuelve un vago espiritual. No tiene ni desea ni quiere congregarse, no quiere o no tiene una visión de lo que quiere hacer en su vida espiritual. Hay gente que quiere servirle al Señor, pero no sabe ni cómo ni de qué. No tiene un rumbo, no tiene una dirección, porque, hermano, eso de ser vago, hermano, se va a las cuevas de día y de noche. Ahora vea eso, el vagabundo es un ciclo que hace que la persona ir de un lugar a otro lugar. Por eso es que nosotros, hermano, escúcheme, debemos ser estables y echar raíces en una casa. Porque de lo contrario nos podemos volver vagos espirituales. De ir de un lado, de ir a otro lado, de ir a otro lado. No, nosotros como hijos de Dios debemos echar raíces en un lugar. Crecer, echar raíces y, hermano, y ser prosperados, ser abundados por la palabra, ser regados por la palabra, ser liberados por la palabra para poder crecer y dejar ese espíritu de vagabundo o eso. Siempre se tiene que comenzar de manera que su inestabilidad no le permite avanzar. Porque mira, hermano, si lo vemos en el ámbito material, hay gente, hermano, que no sabe qué va a hacer en la vida. Jóvenes, hermano, que no saben si estudiar, trabajar o ver qué es lo que se hace. Aún adultos que todavía, como hablamos, piensan como niños, hablan como niños y actúan como niños. No han llegado a la madurez. ¿Por qué, hermano? Porque puede ser de que hayan sido amarrados, atacados en su niñez, hermano, y ahora de adultos no saben qué hacer. ¿Cuál fue la educación? Como vimos en la mañana, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Ahora, ¿qué fue la instrucción que recibimos de niño? La inestabilidad del abuelo, la inestabilidad del padre. Y eso, hermano, es lo que puede ser que nosotros nos haga actuar de esa manera el día de hoy. Que seamos inestables en nuestros caminos, que seamos inestables en lo que empezamos con Dios. Y Dios, hermano, quiere erradicar eso en nuestra vida para hacernos hombres y mujeres de bendición, hombres y mujeres estables en un lugar para poder crecer, para poder ser abundados, para poder ser prosperados. Pero no podemos estar de un lado hacia otro lado. Tenemos que definirnos si queremos servir a Dios o no queremos servir a Dios. El evangelio, hermano, es algo tan, hermano, tan serio. Especialmente servirle a Dios. Servirle a Dios es algo, es un compromiso, hermano, que debemos de tener todos con Él. No con el pastor, no con la iglesia, sino con el Señor. Cuando usted y yo nos enlistamos, hermano, en esta aventura del ejército de Dios, cuando dijimos, Señor, heme aquí, yo aquí estoy. Yo te acepto, Señor, y yo me enlisto. Comienzo como soldado raso, Señor, y de ahí tú me irás levantando o me quedaré como soldado raso. Pero ahí estoy. Hermano, esa es es un llamado que Dios nos hace, hermano, a seguir avanzando, a seguir caminando, pero debemos de ser estables. Entonces vemos que el Señor lo primero que hizo con el gadareno fue empezarle a cambiar su ambiente, a sacarlo de un ambiente de muerte, a cambiarle su alrededor, a vestirlo, hermano, a ponerle, a sanarlo, porque ese es el siguiente paso que vamos a ver. Mire entonces lo que sucede aquí también. Lucas 8:27, cuando él bajó a la tierra, le salió encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios que por mucho tiempo, escuche, no se había puesto ropa alguna. Ahora, ¿qué significa la ropa? Entonces quiere decir que andaba de vago sin cobertura. O sea, no tenía quien lo cubriera. Andaba desnudo. Mira lo importante que es tener entonces cobertura. Mucha gente no reconoce cobertura porque tiene una atadura en su alma, consecuencia de las malas experiencias con algunas autoridades anteriores. Entonces la gente cuando dice no, eso de coberturas no, ¿por qué? Porque tal vez le fue mal. Mire, cada quien habla, depende cómo le ha ido en la feria. Si en la feria le fue bien, usted dice que esa feria estuvo excelente. Pero si habían colas, no vale la pena esa feria, no sirve, está muy lejos, está esto aquí y allá, y le fue mal en la feria.
Pero entonces lo mismo a veces son las coberturas. No porque en una cobertura nos fue mal, quiere decir que todas están mal. No, sino hermano, necesitamos, si tomamos esa determinación, quiere decir que debemos de ponernos el ropaje, debemos dejarnos vestir, debemos dejarnos cubrir para no seguir desnudos. Entonces mire, porque dice que después cuando el Señor lo encuentra, lo libera y hace los procesos que ya llevamos. Dice que la gente cuando lo encuentra vestido y en su sano juicio. Quiere decir que la cobertura, aparte de que cubre desnudez, cubre pecado, cubre partes pudientes, etcétera, también, hermano, da sensatez. Eso fue lo que sucedió. Mucha gente tiene predicador, pero puede ser que no tiene ni cobertura o paternidad espiritual. Que eso, hermano, es bien serio, porque a la gente puede ser que lo acepte a uno como su predicador, pero no como cobertura o como padre del alma. Y eso, hermano, es algo que debe existir en alguien que se quiere restaurar. Debe aceptar, escúcheme, y no porque yo se lo imponga, porque yo a nadie le impongo nada. Pero espiritualmente conlleva, hermano, la bendición cuando nos metemos bajo una cobertura. Por eso le digo, yo soy un hombre bajo cobertura. Esta iglesia es una iglesia bajo cobertura. No estamos solos, no nos mandamos, no andamos de vagos, no andamos haciendo lo que se nos da la gana, sino tenemos una cobertura espiritual apostólica. Nuestro padre del alma, mi padre del alma, el apóstol Sergio, que es el que me cubre a mí. Yo hago, predico, hablo lo que me dicen que haga. Entonces él no solo me enseña, no solo habla, sino también lo acepto yo, y eso a mí me trae bendición. Por lo tanto, a ustedes también les trae bendición. Entonces mire, lo que sucedió con este hombre era, hermano, que andaba solo, desnudo. ¿Quién por él? ¿Quién por ese gadareno? Nadie. Pero ¿quién tenía que llegar? Nuestro Señor Jesús. Llega a Gadara, hermano, y mire, ¿de dónde habrá sacado Jesús vestido? ¿No sería que espiritualmente como que Jesús hizo esto? Y le puso su cobertura al gadareno. ¿No será que a veces necesitamos nosotros eso, que venga nuestra cobertura así como espiritual? No voy a pensar que me voy a quitar el saco, porque tal vez a algunos les queda apretado y a otros flojo, pero una cobertura, no, ya están viendo, miren, hermano Luis, ya siempre con esas lados. Vemos, hermano, que entonces necesitamos ser arropados, necesitamos ser cubiertos para no andar desnudos. Porque el que anda desnudo, hermano, perdóneme, el que anda desnudo anda enseñando todo. Y cuando le digo todo, es que anda enseñando todo. Pero tiene que venir alguien con cobertura espiritual y decirle: a ver, véngase, cúbrase, porque ahí anda enseñando todo, mire, se arropa. Entonces eso le pasó al gadareno, porque dice que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna. Quiere decir que antes sí tenía ropa. Antes sí tenía, pero después, ¿qué pasó cuando se envenenó? ¿Qué pasó cuando entró efecto esa maldición del padre? Te van a asaltar y te van a robar hasta la cobertura, le dijeron. Lo dejaron desnudo. Entonces tuvo que llegar la segunda parte, es cuando seas restaurado, cuando seas liberado, cuando el Señor te levante. Entonces ahora, los que te habían atacado, tú vas a salir al encuentro y los vas a atacar a ellos. No van a saber ni por dónde vas a aparecer tú, pero los vas a atacar. Entonces el gadareno, después, mire, de ser cambiado de ambiente de mortandad, de quitarle toda acusación y toda condenación,
¿Qué más? Después de haberle puesto, hermano, ese espíritu de vagabundo, porque dice no tenía casa. Y después, hermano, perdóneme, de andar desnudo, chulón, como dicen en El Salvador, le ponen cobertura. Pero también todavía falta algo. Y cuando él bajó a tierra, le salió al encuentro. Por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en casa. O sea que no tenía casa. ¿Qué encuentra en una casa? Lo vimos, ¿se acuerdan la mañana? ¿Qué hay en una casa? Hay familia, ¿qué más? Pertenencias, alimento, abrigo, relación, compañerismo. Quiere decir que no tenía nada. Estaba sin compañerismo, sin ningún tipo de relación humana con otras personas, sin esposa, sin hijos, sin nada. No tenía un techo, no tenía prosperidad, no tenía abundancia. ¿Se acuerda que eso quiere decir oikono que vimos en la mañana? Que usted me dijo que parecía IKEA, pero no era IKEA. Pero eso es lo que significa casa, un lugar de habitación donde hay familia, donde hay prosperidad, donde hay abundancia, donde hay paz. Este hombre, como no tenía eso, se lo habían robado todo también, no tenía nada. Entonces vemos que no tenía la conexión, no tenía el ADN de su fe, no vivía con nadie que fuera igual a él. Mucha gente solo visita iglesias y no logran conectarse como con una familia. Eso es lo que nosotros, mire, yo no sé si a usted le pasa, yo espero que no le pase aquí. Pero cuando uno llega a una iglesia, a una casa espiritual, no solo se tiene que hacer miembro, se tiene que hacer familia. Y no solo buscar padre o madre, no, sino tiene que buscarse hacer hermanos. ¿Por qué? Porque son importantes las relaciones entre hermanos. Son importantes, hermano, que nosotros nos hagamos parte de una familia. Hace algún tiempo, algunos años, yo salí de un lugar y fui a congregarme a otro lugar X. Mi esposa y yo nos fuimos ahí a congregarnos y llegamos a esa congregación muy bonita. Bonita la alabanza, bonito todo, pero nunca pude hacer yo un clic, feliz. O sea, no pude sentir, y a pesar de que los hermanos eran bellos y bonitos los hermanos, a pesar de que eran feos, pero eran bonitos, pero no pudimos hacer esa conexión como familia. Y cuando uno no hace esa conexión como familia, se siente fuera de base. Se siente, hermano, como que no pertenece a ese lugar. Es como cuando a usted lo invitan a comerse un tamalito con el vecino, con el amigo del vecino, ¿verdad? Que vive por otro lado y le dicen, mira, acompáñame, vamos a la casa, y usted llega ahí y todos lo miran. ¿Y este quién es? ¿Quién lo invitó? Sí, colado, ¿verdad? Y entonces se siente como ese ambiente. Pero nosotros debemos de hacer de una casa una familia. Debemos de buscar, hermano, mire, no debemos de ser como aquellos que dicen, mire, pastor, yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. A mí me gusta ser así. No, entonces no le gusta tener familia. Porque la familia, hermano, se llega a meter, el más pequeño se mete a la casa. Mire, yo me acuerdo con mis hermanos, espero que no me estén viendo, pero como éramos 4 hombres, de primero y de ahí mi hermana, entonces llegaba mi hermano, ¿quién se puso mi calzoncillo? Nadie, decía. Y lo encontraban por allá en el cuarto del otro. ¿Quién agarró mis calcetines? Y mi pantalón, te lo pusiste vos, mira cómo lo dejaste. Era una casa, una familia. Y cuando hay una familia, se interrelaciona uno de esa manera.
Si aguantan uno las cosas, ¿verdad? Le tocan a uno sus cosas, le agarran su loción a uno, le agarran sus cositas ahí. Pero era, mire, hoy que ya estamos viejos, bueno, ustedes que están, yo todavía no, ¿verdad? Pero son los buenos recuerdos que uno tiene de su familia. Que uno se acuerda de sus hermanos, hasta de las golpizas que se pegaban con los hermanos, ¿verdad? Peleas de patojos, de que me agarraste mi carrito, que mira, me agarraste esto, y que ya, y que le tiraban a uno algo, y que mami me tiró esto, y el otro agarraba aquí, hermano. Pero esa era una familia. Las iglesias son familias, no para que nos tiremos carritos, pero para que nos llevemos, hermano, una relación, sí, para que haya esa armonía, porque somos del mismo ADN, tenemos la misma sangre de Cristo. Mire usted al que está a la par suya, de veras, mírelo, es físicamente es diferente a usted, pero por dentro tiene el mismo ADN suyo, porque tiene la sangre de Cristo, tiene sus mismos rasgos. Yo le aseguro que si viene alguien y nos saca muestras de sangre espiritual, va a decir, perdóneme, aquí todos tienen el 99.9 de igualdad, todos en ADN, todos tienen la misma sangre. Eso es una familia. Pero este hombre no tenía eso, no tenía una casa, no tenía una casa. Entonces, si usted va conmigo a Lucas capítulo 8 en adelante, del 29, 28, 30 y el siguiente, usted mira el mandato que el Señor le da. No sé si alguien lo tiene por ahí. ¿Qué dice ahí? No, pero ya no es ese, sino quiero que me leas cuando ya lo restauran. Cuando ya el Señor lo restaura y se quiere montar a la barca. Pero bueno, cuando es restaurado, escúcheme, el Señor le restaura su familia. Porque él, mire, ya este gadareno, ya bonito, ya sin demonios, ya vestido en su sano juicio, se fue a sentar a los pies de Cristo. Mire, ahí estaba Cristo ahí, y él así, mire, a los pies de Cristo estaba ahí. Y cuando el Señor Jesús les dice, bueno, vámonos, súbanse a la barca, él fue el primero, mire, se metió a la barca, dijo, yo aquí no me quedo, yo me voy con Jesús. Jesús le dice, ven, dígame, Señor Jesús, dime qué pasa, quédate tú aquí, pero vete a los tuyos, le restaura su relación familiar, porque cuando estaba endemoniado de ahí no tenía familia, no vivía en casa, pero cuando llega el Señor Jesús lo restaura, le dice, vete con los tuyos, vete a tu casa. O sea, que el Señor le restaura que tenía casa, que tenía familia. Entonces, mire, la restauración del gadareno no solo fue, hermano, en lo físico, sino hasta en lo espiritual, y hasta en la casa, y hasta en lo familiar. Por eso es que es bien importante, hermano, que nos conectemos como familia. El creyente que va a cerrar las puertas de los ciclos de ataduras es el que hace de la iglesia su casa espiritual. La iglesia, hermano, este lugar de son más de 4 paredes, pero de 4 paredes debe ser nuestra casa espiritual, nuestro refugio, donde usted venga, hermano, y se sienta en familia, se sienta en confianza, se sienta amado, se sienta querido, se sienta bienvenido. Mira, a veces estar entre familia es bonito. Yo me doy cuenta a veces, hermano, mire, de la familia y de mi esposa. Es un familión. Son como 50,000 tíos, 80,000 primos. Y yo.
Solo a mi hermanita aquí. Solo los dos con mi hermanita. Nadie me quiere. No se cree. Pero miren, yo he hecho de esta casa y de la familia de mi esposa y de esto mi familia. Yo no crea que me siento solo. Yo me siento, hermano, que tengo un montón de hermanos. Que tengo un montón, hermano, de hijos, de hijas. Que tengo un montón de gente que amo. Y que tal vez sé que algunos me aman. Pero hago de esta casa, hermano, algo que siento que es mi familia. Que pertenezco aquí. Que ya como me dicen allá, lleva tu cama, ¿verdad? Porque esta es mi casa. También. Pero vamos en lo espiritual, pues todos tenemos una casa, sí, todos tenemos una casa, gracias a Dios. Pero necesitamos tener familia espiritual. Solos no podemos hacer mucho. Sin familia, mire, ¿a quién va uno a molestar cuando no tiene azúcar? Pues va a pedir su tacita de azúcar. Por eso es interesante que el Señor restauró al gadareno en muchas áreas. ¿Me deja que veamos algunas o ya no? Déjenme ver cómo vamos de tiempo. Vamos bien, 40 minutos llevo. ¿Me regala unos 15 más? Vaya. Y si me voy a tiempos extras y a penales. Entonces vimos en Efesios están las armas que el hombre fuerte quiere robarle al creyente. Entonces veamos las armas. ¿Se acuerda que las vimos? Número 1, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, el cinto de la verdad y las sandalias del Evangelio de la paz. Estas son las armas que describe Efesios capítulo número 6. Pero estas armas dice que cuando llega un hombre más fuerte y roba las armas, ata a la persona y distribuye sus bienes. Entonces, estas armas son las que nosotros debemos estar bien ajustadas. ¿Por qué? Porque en esto nos va la seguridad de nuestra familia. En esto nos va la seguridad de nuestros bienes. En esto nos va la bendición. Por ejemplo, mire, el yelmo de la salvación. Este, hermano, es algo que nosotros debemos de guardarlo. ¿Por qué? Para quitar el yelmo de la salvación es traer acusación y condenación del pasado. ¿Por qué trae eso? Porque el yelmo, ¿dónde se pone? En la cabeza. Quiere decir que los pensamientos, quiere decir que la condenación del pasado va hacia la cabeza. Cuando el enemigo te roba esto, la acusación y la condenación es constante. Se dará la culpabilidad aceptando la condenación y al final te puede separar de la casa. Romanos 8:33 dice, escuche, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Pero mire esto, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, mas aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Lo que el enemigo quiere es que a través de que perdamos el arma número 1, el yelmo, el casco que se pone aquí, es que en los pensamientos haya condenación y acusación del pasado. Y nosotros, hermanos, debemos entender de que somos libres porque ya no somos acusados, porque es Cristo Jesús el que nos justifica. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Cuando usted y yo nos sentamos a la mesa y tomamos del cuerpo y de la sangre de Cristo, estamos siendo justificados por la sangre del Cordero. Estamos reteniendo nuestro yelmo. Estamos reteniendo, hermano, nuestro casco en nuestros pensamientos, porque la sangre de Cristo es la que nos justifica, la que nos lava, hermano, y escuche,
y es la que quita la condena de sobre nuestras vidas. Dice la Biblia que nosotros hemos sido lavados y limpiados con la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahora, cuando vemos esto, dice algo, porque entonces vemos de que el enemigo, escúcheme, de que el enemigo cuando quita el yelmo, cuando quita el casco, trae cosas que nos pueden separar de la casa. ¿Qué cosas usa el enemigo, hermano, para quitar el yelmo? Número 1, tribulación o angustia. Número 2, trae persecución, trae hambre, trae desnudez, trae peligro y espada. Y eso lo utiliza ¿para qué? Para quitarnos el yelmo. Quiere decir que cristiano sin yelmo, víctima de la persecución. Cristiano sin yelmo, se muere de hambre. La necesidad que hay de que nos pongamos el yelmo y que no dejemos que ningún pasado, ni ninguna condenación, hermano, ninguna acusación nos quite el yelmo. Por eso es que el yelmo es una de las armas que el hombre más fuerte quiere quitarnos. Cuando te quita la protección de sobre tu mente, llega la condenación, llega la acusación, llega la persecución, llega el hambre, la necesidad, hermano, de que estemos bien protegidos de la mente. Veamos otra rápidamente, la espada del Espíritu. Este es algo tremendo, porque la espada, hermano, mire, para quitar la efectividad de la espada del Espíritu, Él hará que pierda su filo. Porque ¿de qué sirve una espada sin filo? Perdón, en mi país decían, ¿de qué sirve un machete sin filo? Solo para dar planazos. El poder del filo ya no tiene, quiere decir que ya no hablamos por el Espíritu y hablamos otras cosas negativas, maldicientes e hirientes y manipuladoras. Porque la espada es la espada del Espíritu. Ahora, ¿de dónde me saco esto yo? Porque mire lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que ¿qué? Que cualquier espada de 2 filos. Cuando se pierde el filo, se pierde esto, lo espiritual. Y al perder el filo, entonces la espada, en lugar de hablar del espíritu, se comienza a hablar de la carne. Se comienza a hablar chismes. Se comienzan a hablar mentiras. Hasta se puede maldecir a la gente cuando se pierde el filo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, que es de doble filo, penetra en la división del alma y del espíritu. Quiere decir que muestra el área espiritual, y lo que muestra y lo que habla viene del espíritu, no viene de la carne. Y dice que llega hasta las coyunturas, los tuétanos, y es poderosa para discernir ¿qué? Pensamientos e intenciones del corazón. Cuando se pierde el filo, se pierde entonces el discernimiento de lo que es de Dios y lo que es del Espíritu. Por eso el que pierde el filo, hermano, puede ser engañado por palabras que parezcan de Dios, pero no son de Dios. Cuando se pierde la espada, hermano, otra de las armas, se pierde el poder en la palabra, se pierde el poder en la lengua, se pierde el poder en la palabra de autoridad. Porque entonces, hermano, al perder el filo, se pierde el discernimiento. Se pierde, en pocas palabras, se pierde lo espiritual. Y al perderse lo espiritual, se comienzan a hablar, hermano, perdóneme que lo diga, pero se pueden empezar a hablar un montón de carnalidades y de tonteras. Porque ya no se discierne, porque ya no viene del corazón de Dios, ya no viene del Espíritu, sino viene de cosecha, de cosecha del alma o de cosecha de las personas que ya hablan por ellos. Porque se pierden las intenciones y los pensamientos, ya no son juzgados por el Espíritu, sino comienzan a salir del corazón. Y cuando comienzan a salir del corazón, el Señor habla en el libro de Mateo y dijo: del corazón salen algunas cositas. ¿Y qué es lo que sale del corazón? Ayúdeme así
digámoslo así como en orden. ¿Qué sale del corazón? Malos pensamientos. ¿Qué más? Entonces vea, perdóneme, lo que pasa cuando se pierde el filo de la espada. ¿Qué se comienza a hablar entonces? Lo que hay en el corazón. ¿Y qué hay en el corazón? Malos pensamientos. ¿Qué hay en el corazón? Aquí dijeron adulterios, fornicaciones. ¿Qué hay en el corazón? Mentiras. ¿Qué hay en el corazón? Etcétera. ¿Por qué? Porque se pierden de discernir las intenciones de lo que hay en el corazón. Si nos quitan la espada, nos quitan una verdad. Bueno, dice amén. Bueno, veamos otra. La coraza de justicia. Esta es tremenda también. Para quitar la coraza de justicia, la dañan con injusticia. ¿Cómo así, pastor? La coraza de justicia es para proteger el corazón de toda maldad. Pero no solo es esperar ver que te hagan justicia, sino ser justos o hacer la justicia es una balanza para la justicia. Quiere decir que cuando uno clama justicia no es que te hagan a ti, sino que tú también actúes con justicia. Porque qué bonito es que nos den, pero no nos gusta dar. ¿A quiénes les gusta que les regalen? Bonito, ¿eh? Pero cuesta muchito o un poquito regalar. Entonces la balanza no es justa, porque solo estamos esperando que nos den, que nos hagan justicia a nosotros, pero nosotros no queremos hacer justicia con otros. Es como cuando nosotros venimos al Señor y decimos: Señor, ten misericordia de mí, Señor, perdóname mis pecados y mis ofensas. Pero cuando llega alguien y dice: hermano, perdóneme, fíjese que me traspasé, ¿sabe qué? Que lo perdone Dios. No estamos haciendo una justicia. No estamos haciendo una justicia. No estamos juzgando cabal. Porque solo queremos que Dios nos perdone, pero no queremos perdonar. Y eso, hermano, es la coraza de justicia, porque es la que nos guarda. Se puso la justicia como coraza. ¿Quién? Y el yelmo de salvación en su cabeza. Como vestidura se puso ropas de venganza y se envolvió de celo como de un manto. ¿Quién? Isaías habla de nuestro Señor Jesucristo. Habla de Él, la justicia y la venganza es de Él. Conforme a los hechos, así Él pagará. Furor para sus adversarios, justo pago para sus enemigos. Quiere decir que si nosotros actuamos en justicia, Él va a ser el que va a vengarnos. Él va a ser el que va a hacer la justicia delante de Él. Pero si nosotros pretendemos hacer justicia por nuestras propias manos, entonces nos están robando la coraza de justicia. Si dentro de ti y dentro de mí hay deseo y anhelo de venganza, estamos siendo injustos. Porque Dios no es un Dios vengativo con sus hijos. Dios dice: Él le va a pagar a sus adversarios y a sus enemigos. Pero nosotros debemos devolver bien por mal. No podemos pagar con la misma moneda que nos dan. Ahora sí, empezamos a actuar en una situación de venganza hacia otros. Perdóneme, hermano, el hombre fuerte nos está robando la coraza. El hombre fuerte, cuando tú y yo empezamos, hermano, con deseos de venganza, con deseos de hablar mal, con deseos, hermano, de actuar mal, perdóname, el enemigo nos está robando la coraza. Pero cuando nosotros dejamos y decimos: Señor, tú eres un Dios justo y verdadero, así como has tenido misericordia de mí, ten misericordia de esta persona. Así como me has perdonado a mí, perdona a esta persona también. Pero debemos de actuar en rectitud y en justicia, porque, hermano, eso va a mantenernos la coraza puesta en nuestro corazón, va a mantenernos la balanza, porque entonces el Señor, hermano, va a ver de que tú y yo hemos actuado justamente, o por lo menos hemos intentado dejarle al Señor la venganza y la justicia.
pero no paguemos mal por mal. No seamos, hermano, como los del mundo. Ah, como me hiciste, ahora espérate. 2 veces te lo voy a hacer yo. No podemos pagar así, no podemos ser así. Porque si entramos en ese punto, va a haber un día en que el Señor va a llamar a justicia. Y cuando abra los libros de las memorias, va a ver cómo fue que actuamos nosotros. Acuérdese que el miércoles vimos que el que hace misericordia recibe misericordia de parte de Dios en el día del juicio. El que hace justicia va a recibir la justicia de parte de Dios cuando sea necesario. Veamos la última. No, todavía me quedan 2. El escudo de la fe. Importante este. Para quitar el escudo de la fe, la estrategia es que retarda las respuestas que esperas de parte de Dios. El enemigo trata de levantar la oposición en los cielos para que la respuesta tarde y así se debilite tu fe. ¿Cómo es que lo hace así? Mire, usted y yo oramos, ¿verdad? Cuando tenemos problemas, cuando tenemos algún tipo de situaciones, Señor, por favor, ayúdame, ten misericordia de mí. Señor, haz esto, papito, yo necesito, Señor, ten misericordia. Y vemos que la respuesta no llega. Muchas de las estrategias del enemigo, hermano, perdóneme, es que en el ambiente espiritual el enemigo envía lucha para que la respuesta que viene en camino se tarde un poco, nos desespere y empecemos a perder la fe en Dios. ¿Cómo así, pastor? Bueno, veámoslo a la luz de la palabra. No tendrás temor de espanto nocturno ni de flecha que vuelan de día. No habrá temor, no hay que perder la fe. Pero mire este otro. Entonces Jesús le dijo: oíd lo que dice el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. Les hará esperar. ¿Qué os digo? Que los defenderá pronto. Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Quiere decir esto que el Señor no tarda en hacernos justicia, no tarda, hermano, en hacernos lo que nosotros necesitamos. Pero hallará fe en nosotros todavía cuando venga la respuesta. Si usted mira el libro de Daniel, si no me equivoco, capítulo 12, si no me equivoco, viene y dice: Daniel, desde el día que dispusiste en tu corazón y oraste al Señor, fueron escuchadas tus oraciones. Y yo vine a causa de eso, pero encontré oposición en el aire. El príncipe de Persia me salió al encuentro. Entonces quiere decir que Dios envía su respuesta, pero el enemigo pone oposición en el ambiente espiritual. Y hay ataques, y hay oposición en el aire, y hay seres espirituales peleando por nosotros, y hay seres espirituales peleando contra nosotros, pero la respuesta viene en camino. Entonces la estrategia del enemigo